La noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Hasta febrero de este año, hace 6 meses, es decir, en la era pre-COVID, el gran tema que acaparaba la atención y preocupaba a las personas era el déficit de infraestructura vial, las densas presas de vehículos que transformaban el más mínimo trayecto en una lenta peregrinación, eran el cotilleo de cada día. La pandemia quitó buena parte de los autos de la calle, pero el problema sigue ahí. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Con más carreteras? ¿Con el controvertido tren eléctrico? ¿Cómo dinamizar el transporte público y también el de carga? Son los grandes desafíos del país para cuando salgamos del COVID. Para conversar sobre estos temas, invité a la ingeniera civil y presidente de la Comisión Especial de Infraestructura y diputada por el Partido de Liberación Nacional, Paola Valladares. Buenas noches, diputada Valladares. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto poder compartir con usted, don Ernesto. Diputada, en Costa Rica ya tenemos muchos estudios y diagnósticos sobre la crisis de infraestructura. Uno de los puntos sensibles de esa crisis son los puentes. En estos días se interrumpió el paso por el puente de Cachí y eso está perjudicando a los pequeños agricultores de la zona. Pero la crisis de los puentes es severa e incluye incluso puentes enormes como el puente de la Amistad. ¿Por qué no podemos superar este rezago? A partir de mi experiencia, lo que considero es que hemos invertido muy poco en la parte de mantenimiento. Evidentemente, y un ejemplo de eso es el puente de Cachí, que hace alrededor de 10 años, el ICE, que es uno de sus usuarios frecuentes, ¿verdad?, porque es parte de la represa, establecía o había generado un informe de el tipo de actividades que debían hacerse para su mantenimiento. Lo vemos igual hoy en día con el puente de la Amistad, en donde estamos hablando de más de 1.000 millones o hasta 1.800, he escuchado, millones de dólares para su atención. Entonces, ¿qué sucede? Se nos olvida, y tal vez a nivel Estado, y eso lo hablo desde el CONAVI y las mismas gobiernos locales, nos hemos abocado de pronto a solo mantener los caminos y las carreteras dentro de un parámetro, pero se nos olvida lo trascendental que es el mantenimiento de los puentes a nivel de país. Vemos estudios de la NAME, ha señalado que hay más de 500 puentes en este momento en mal estado y la mayoría en rutas nacionales. El estudio lo ha hecho la NAME, también el Instituto Tecnológico de Costa Rica a través de su eBridge lo ha podido detectar también, porque hacen el inventario de necesidades de cada uno de los puentes y pueden evidentemente saber qué es lo que está sucediendo o de qué forma se puede atender antes de un colapso. Y en ingeniería tenemos una premisa: sale más barato invertir en mantenimiento que invertir en reconstrucción. Diputada, ¿cómo le hacemos para que la plata llegue, para que se haga este mantenimiento efectivo? Sinceramente, es una pregunta muy ciudadana, muy desde el llano. La gente escucha los discursos, ve los diagnósticos, escucha al señor del LANAME, pero al final dice, llego al puente y el puente se mueve como si fuera una hamaca. De hecho, eso tiene que ser una cultura. O sea, evidentemente el CONAVI, así como hace los concursos para que hayan empresas que hagan el mantenimiento rutinario y periódico de los caminos, debe considerarse una proporción significativa en el presupuesto para poder empezar a atender el mantenimiento de los puentes que aún no están colapsados, ¿verdad? Sin embargo, entre más tiempo pase, la intervención va a ser mayor y evidentemente a mayores costos. Lo vimos, y porque no hacemos nada con que el país en este momento, y lo decía yo la semana pasada, rescato la labor del ministro de Obras Públicas y Transportes, en donde soltó los nudos que habían en atrasos para generar obra nueva. Pero ¿qué hacemos con obra nueva si no le vamos a dar mantenimiento? Entonces, ahí me parece que tiene que ser una política ya a lo interno del mismo CONAVI
para ver cómo se atienden, y no solo el CONAVI, sino los administradores viales, que en este caso también en las rutas cantonales vemos el inconveniente. Entonces hay muy poco porcentaje de recurso que ya es limitado para poder hacer esa atención, pero tiene que ser una política de verdad institucional, porque los puentes al final son el enlace de un sector a otro y son primordiales para el desarrollo de este país. Diputada, otro de los temas de infraestructura que está dividiendo aguas, sobre todo en el área de transporte público, es el futuro del tren eléctrico. ¿Cuál es su postura sobre este proyecto y cómo la fundamenta? Ok, por formación y sobre todo dedicada siempre al área vial, evidentemente este es un tema que venimos hablando de décadas. Estamos, no sé, 15, 20 años hablando sobre la necesidad del país para tener un tren en el área metropolitana que sirva, si se trabaja de forma paralela con un sistema integrado de transporte donde haya secciones donde el tren se detenga y haya una estación de bus para poder generar esa movilidad. Entonces, estamos hablando de eso y hemos invertido tanto en donaciones como en recursos propios durante estos tal vez 15 años, más de $3 millones en estudios de factibilidad. Yo creo que el país no merece seguir postergando una discusión a 10 o 20 años más para ver si tendremos o no tendremos un tren. Sin embargo, la situación económica de hoy nos hace que sea un tema que haya que analizar en la integralidad, ¿verdad? Las condiciones del crédito, que es el proyecto que está en la Asamblea Legislativa, evidentemente son muy blandas y no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte para ningún otro proyecto probablemente, porque se dan a partir de las características de cero emisiones y unas situaciones alrededor del potencial ambiental que puede tener este proyecto. Sin embargo, desde la Comisión de Infraestructura seguimos analizando qué es lo necesario, o sea, ¿es este el tren que necesitamos o realmente se puede hacer un mínimo eficiente modificando las condiciones de ese proyecto? Y vemos cómo hoy el Ejecutivo anuncia que el BID va a ser un tercero que viene a ayudar a hacer ese análisis técnico para tener en consideración las observaciones que han generado pues muchos expertos, ¿verdad? Hablamos de si el estudio de factibilidad estaba completo, el BID parece que lo va a revisar, si este tren es o se puede disminuir en cuanto a tamaño, en cuanto a las líneas, si se pueden hacer graduales, si se ocupa o no dos en doble sentido, lo que es la línea, si es el ancho o no es el ancho. Realmente han salido muchas inquietudes. Nosotros desde la comisión todavía tenemos más de la mitad del proyecto para avanzarlo. Estamos esperando ya empezar a programar nuevamente las audiencias porque tenemos todavía 7 audiencias pendientes. Sin embargo, yo también lo manifestaba a otro medio que hoy para el país y lo principal en este momento económico en el que estamos a raíz de del COVID, que vino a acelerar ya unas finanzas que estaban bastante enfermas, entonces es ver el presupuesto 2021 y lo que se venga a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es una discusión que no puede ir aislada a lo del tren y más bien debería ser casi que posterior a que tengamos un panorama claro de qué es lo que va a ocurrir para el país en temas fiscales. Entonces, pues la comisión seguirá, tenemos muchas audiencias y tenemos mucho que analizar aún, pero creo que el tren en este momento coyuntural en el que estamos pasa a un segundo plano. Diputada, si ese escenario ocurre, porque como usted dice, esto está en proyecto, en movimiento, uno se pregunta, porque hay que ponerse en el escenario, todos estamos abrumados ahora con el COVID y la incertidumbre y hay mucha cosa pasando por el estado de ánimo y la cabeza de cientos de miles de compatriotas. Pero lo cierto, científicamente, es que el COVID va a pasar. Van a pasar 2 meses, 3 meses, 4 meses, los meses que sean necesarios
la vacuna probablemente aparezca, porque hay mucha gente de muchos países trabajando sobre eso, y vamos a llegar otra vez a las carreteras, a lo mismo. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas si esto no pasa para movilidad urbana? Si no hay tren, ¿qué hacemos con la movilidad urbana? No, por eso le digo, o sea, el país no se puede dar el lujo de esperar una década o 2 décadas más para tratar el tema. Entonces, es necesario ver, porque lo que mucho se ha cuestionado es que es un crédito de 550 millones que en la propuesta inicial lo que se dice es que va a cubrir solo el 30% del costo total del proyecto. Entonces, si hay un proyecto que se ajusta y lo bajamos, bueno, lo bajan a la mitad o 550 se convierte en un 50%, son todas esas cosas que hay que analizar. Evidentemente, y veo que el INCOFER movió el cronograma, entonces estamos hablando de que eventualmente la construcción iniciaría, si se aprobara el crédito, en el 2023, y esto va moviendo toda la situación. Hay algo que la ciudadanía no ha entendido, porque me parece que el Ejecutivo no ha sido claro en eso, es que está la aprobación del crédito y luego viene todo el proceso de licitación donde se estructuran las especificaciones técnicas antes de iniciar el concurso para ver quién lo construye. Entonces, por eso todavía hay oportunidad para modificar el proyecto en sí. Y eso es lo que nosotros queremos ver desde la Comisión de Infraestructura, si es factible eso. Yo llevo años hablando de que el país necesita un sistema integrado de transportes. No es posible que el transporte público compita entre sí, generando o adicionándole caos al ya problema que tenemos de movilidad a lo largo y ancho. También tenemos el hecho de que se estén activando las licitaciones para el trabajo de la circunvalación completa. Eso le generaría, y estamos hablando tal vez en unos 2 años ya, esa posibilidad al país de que por lo menos en el centro se puedan mover los vehículos de una forma más ordenada y que lleguemos a todas las partes sin el congestionamiento, que al final lo que viene es a quitarnos calidad de vida. O sea, eso es lo último. Pasamos horas de horas sentados en un vehículo o en un autobús y esto perdemos la posibilidad de disfrutar con nuestras familias, perdemos la posibilidad de descansar y se hace abrumador. Entonces, sí es necesario trabajar de forma integrada, pero eso tiene que ser, o sea, es la integralidad en la planificación que es lo que podría generar un resultado exitoso para el país. Vemos que no solo se está trabajando el área urbana con la circunvalación, sino que ya estamos a punto de aprobar en segundo debate un crédito que viene a dar posibilidad de desarrollar la tan esperada pista o carretera a San Carlos y a San Ramón, y además le da recursos para que los cartagos podamos tener mejores condiciones o por lo menos el primer paso, que sería la ampliación entre Taras y La Lima, y siempre estaríamos esperando ver cómo ampliamos toda la Florencio del Castillo para que ese tránsito sea todavía más fluido. Diputada Valladares, un tema complementario al de la movilidad urbana, hablando de infraestructura, es el de transporte de carga. Mover carga por carreteras tiene un enorme impacto ambiental y además es carísimo. Realmente es un despropósito. Hay un proyecto para un tren de carga en Limón. ¿Cuál es su opinión sobre el tema y qué otras oportunidades tiene el país para mover carga mediante trenes, que es la manera en la que todo el mundo mueve la carga? De hecho, se está trabajando y se están haciendo estudios adicionales a este proyecto el TELCA, le llaman, el tren eléctrico del Atlántico. Este eventualmente llegaría hasta Muelle en San Carlos, permitiéndole entonces al país, por lo menos en esa zona, movilizar la carga. Evidentemente, también, y la vez pasada que pude compartir con ustedes en el programa, teníamos el tema del canal seco en la zona norte del país, que eventualmente comunicaría el Atlántico con el Pacífico
a lo largo de 300 kilómetros. Alrededor de esta iniciativa habían varias postulantes ante el Consejo Nacional de Concesiones, pero por lo menos la de la empresa Cansec fue rechazada y tuvimos en la Comisión de Infraestructura al secretario del Consejo Nacional de Concesiones, en donde nos explicaba pues las razones que los llevan a hacer ese rechazo, y mucho es de que no había claridad en cuanto a, o precisión más bien, en cuanto al proyecto. No establecía dónde eran las áreas específicas o los puntos específicos donde se podrían generar los megapuertos en ambas océanos. No hablaba de incluso que ocupaban un derecho de vía de alrededor de 800 metros, ¿verdad? Pues desproporcional para el Consejo Nacional de Concesiones. No generaba o no presentaron estados financieros que pudiesen abrigar la propuesta, ¿verdad? Entonces, fueron como de las cosas. Entiendo, no, porque no hay como los socios que puedan estar interesados para la ejecución del proyecto. Entiendo que hay algunas otras empresas que tienen pues esa intención, ¿verdad?, de presentar la propuesta al Consejo Nacional de Concesiones. Sin embargo, todavía están trabajando en los patrocinadores. Necesitan empresas que se encanten de un proyecto de esa envergadura. Evidentemente, si lo vemos en términos generales, si el país tuviese la posibilidad de generar un transporte alrededor de 300 kilómetros vía férrea, toda la activación económica que se puede dar a lo largo de la zona norte, que está tan deprimida en ese sentido, pues para nosotros sería maravilloso, ¿verdad? Pero sí tiene que ser un proyecto que se encuentre aterrizado en cuanto al número, por ejemplo, de contenedores que pueda estar movilizando, que vengan a generar una tarifa pues rentable para el concesionario en este caso. Pero esas son de las cosas que podríamos esperar. Entre el tren de carga, lo que tuvimos hace muchos años, 25 años antes de que se cerrara el ferrocarril en este país, y entonces la carga la empezáramos a movilizar vía terrestre por contenedores y cabezales, evidentemente teníamos una ruta pues, del Caribe y ya venía a la zona central y seguía hacia el Pacífico. También hay que considerar, y que son de las cosas que se han hablado, de que si generamos un tren eléctrico metropolitano, cambiándole condiciones a su diseño, ya no vamos a poder conectar. Creo que la ciudadanía tiene que saber que, por ejemplo, hacia el Atlántico, con este diseño, con otro diseño, es poco viable que se pueda llegar con tren de Limón, pasando por Turrialba Querido hasta el centro de la capital, porque ya el derecho de vía se perdió a partir del sinnúmero de fallas que tenemos, fallas técnicas, ¿verdad?, geológicas a lo largo de la vía, y entonces han habido deslizamientos y ya la vía no existe, ya no hay derecho de vía, ¿verdad? Tenemos problemas también en un sitio como Peralta. Todo esto se ha ido como agravando a partir incluso de los terremotos que han habido en el país. Entonces, creo que en lo personal ese no es un punto a discutir entre si tendríamos o no un tren eléctrico que no permitiría hacer la conexión con el Atlántico. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, pero una no incidiría en la otra, no por una cuestión técnica en diseño, sino porque no tenemos por dónde pasar esa ruta, ¿verdad? Sí podríamos proyectar incluso la parte de turismo a través de el tren y poder acoplarlo sobre todo hacia el Pacífico, y tenemos que buscar la alternativa hacia el Caribe. Pero hoy lo que se discute es el tren, el TELCA, el tren eléctrico hacia el Atlántico, que pues creo que puede ser una solución importante, sobre todo por la zona norte de San Carlos, a donde llegaría Muelle, que evidentemente es una zona bastante productiva y que esperamos pueda seguir impulsándose en ese sentido, ¿verdad?, y disminuir costos para las empresas productoras. ¿De qué depende ese proyecto, diputada? Todavía están en estudio, me parece, y la parte de pues el financiamiento ahí está. Todavía le quedan algunos estudios adicionales para ver si lo prolongan, pero yo no le veo problemas, ¿verdad? Me parece un proyecto muy positivo, sobre todo porque
tiene como una buena imagen, ¿verdad? Yo, independientemente de lo que se haya hablado en torno al tren de la gran área metropolitana, me parece que se ha politizado mucho, si su funcionabilidad o no, porque han habido voces negativas que en el pasado aprobaban un tren similar, no estoy hablando del mismo, pero este otro pues tiene más aceptación, entonces me parece que puede caminar un poco mejor que lo que es el tren del gran área metropolitana. Otra área de infraestructura en punto de colapso son los puertos. Hay serios problemas de calado en Caldera y la oferta que había de Emiratos Árabes Unidos se retiró. Los emiratíes con la pandemia se fumaron. ¿Qué opciones tenemos para modernizar puertos? Siendo que además somos un país que depende esencialmente de los puertos para... Es importante, me parece, además, promover lo que son las asociaciones público-privadas, ¿verdad? O sea, la inversión en infraestructura, evidentemente, solo pueden haber dos sentidos. O lo haces mediante un crédito, que viene a endeudarse entonces un poco más el país, pero ahí es recuperable, porque el BID lo ha establecido en varios estudios, que por cada $1.000.000 invertidos en infraestructura pública, hay la posibilidad de generar cerca de 40.000 empleos directos e indirectos. Entonces vemos que esto no sería un gasto, sino evidentemente es una inversión. Sin embargo, pues se van disminuyendo las posibilidades de generar esos créditos. Entonces, ¿qué viene? Las alianzas público-privadas, que eventualmente en el pasado fueron satanizadas, es la posibilidad de que haya un privado que haga la inversión y que incluso nosotros desde la Comisión de Infraestructura ya dictaminamos y está para plenario, su discusión en plenario, el proyecto de APPs, que entonces posibilita que haya una mayor transparencia y que evidentemente lo que son los riesgos puedan ser compartidos para proteger de esta manera al Estado ante las posibles situaciones con un privado y el temor que siempre ha habido. Entonces hay que buscar esas alternativas de alianzas público-privadas para poder, sobre todo en el Pacífico, ¿verdad? Pues en el Atlántico tenemos APM Terminals que ahí ha habido una lucha, por ejemplo, por parte de varios diputados de hacerle una mejor fiscalización a partir de algunos problemas que se han generado en comparación a lo que resolvía o no resolvía Habdeba. Pero me parece que la ruta para el país evidentemente es las alianzas público-privadas o la otra alternativa son los créditos. Entonces, las alianzas público-privadas han tenido grandes éxitos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Lo podemos ver en países cercanos, incluso Canadá tiene modelos muy exitosos de lo que son las alianzas público-privadas que pueden venirse a probar en este país. Diputada Valladares, el servicio de autobuses en el país tiene décadas de atraso. Es un sistema complicado, con unidades antiguas, muchas en mal estado. ¿Por qué no logramos avanzar en transporte público? ¿Hay un lobby de autobuseros? Bueno, yo no lo vería como lobby de autobuseros, sin embargo, volvemos al inicio de la conversación. El país se ha desarrollado en forma de estrella, todo llega al centro, entonces vemos cómo hay varias compañías o empresas pasando por la misma ruta, entonces habrán algunos que tienen mayor capital y tienen mejores condiciones. Sin embargo, el tema de autobuseros es algo que el transporte de autobús hay que considerar para buscar ese balance, porque me parece que incluso pues la parte tarifaria contempla algunos elementos a la hora de hacer todo el análisis tarifario que eventualmente no se le reconocen. Entonces ya la inversión para poder actualizar su equipo, toda su flotilla, evidentemente hacen que ellos pues se limiten en algunos sentidos. En algunos lugares estamos hablando países en donde ya lo que es el transporte de autobús migra hacia la parte eléctrica, ¿verdad? Pero ¿cuánto le cuesta entonces a alguien en este país intentar hacer esa migración de lo que es el autobús
o su flotilla de combustible fósil a lo que pueda ser el aporte con lo que es electricidad, ¿verdad? Que entonces viene a aportar a la descarbonización y a esa forma de seguir siendo verdes y una economía más limpia en ese sentido, porque evidentemente nuestra facturación petrolera no ha bajado, ¿verdad? Entonces es un poco de todo, es reacomodar rutas, es hacer el transporte intermodal a partir de un tren, es redefinir que el país no venga todo hacia el centro, sino que hayan rutas alternas, porque si lo imaginamos, se confluye como una estrella en el centro de la capital y probablemente en los centros urbanos de las provincias suceda lo mismo, ¿verdad? Todo tiene que ir al puro centro. Todo eso tiene que ser a partir de una planeación muy diferente de lo que se ha venido dando. Además, bueno, las concesiones y los permisos tienen que irse renovando, todavía están con alguna inseguridad jurídica porque no se ha refrendado eso. Entonces, es algo más integral, pero sí hay que trabajarlo. Creo que ha habido un avance pequeño en ese sentido y me parece que el ministro ha querido plantear algunas reformas en cuanto a la ley del Consejo de Transporte Público, al CTP. Sin embargo, todavía hay que analizarlas y evidentemente pues encaminarlas, ¿verdad? Y si se pudiese, en lo que nos resta 20 meses, darle debates para que sean proyectos viables que lo que vengan es a reforzar esa movilidad a lo largo y ancho del país. Diputada Paola Valladares, presidenta de la Comisión Especial de Infraestructura, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicó. Tenemos que pedalear muchísimo más en temas de infraestructura. Estamos muy verdes y no en el buen sentido de la palabra. Así es. Y no precisamente en la parte ambiental. Y dista mucho de la parte ambiental, ¿verdad? Seguimos haciendo un aporte significativo en cuanto a emisiones de gas y en cuanto al consumo petrolero, y eso es algo que tiene que ir de forma paralela. Tenemos proyectos importantes en la corriente legislativa, sin embargo, tiene que trabajarse mucho la política país en cuanto a la movilidad, en cuanto al transporte y en cuanto a las inversiones, y volvemos al primer punto de la entrevista, el mantenimiento de infraestructura, porque no hacemos nada inaugurando todas las semanas una obra, si en 10 años van a estar deterioradas o colapsadas a partir de la falta de mantenimiento. Así es. Paola Valladares, diputada por el Partido de Liberación Nacional. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches también para ustedes, que tengan un feliz aterrizaje en donde sea, en sus casas, en donde nos estén viendo. Y recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.